Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video del curso Java Funcional, Programación Funcional en Java. ¿Estás cansado del null pointer exception? En este video vamos a evitar esa excepción. Vamos a ver lo que es option. Para ello, antes de empezar, vamos a ver el resultado del desafío del video anterior de funciones de orden superior. El video consistía en crear una función transformar lista que recibe una lista de string y una función para transformarla. Se podía usar la interfaz funcional function, donde se le pasaba dos tipos de datos, en este caso de tipo string, y aplicar la transformación a cada elemento. La solución es la siguiente: crear un método static de tipo list. La lista de tipo string se llama transformar lista y va a recibir por argumento, por parámetro, una lista de tipo string y la interfaz funcional function llamada transformador, y vamos a retornar la lista y aplicamos string y la función map, y a la función transformador le aplicamos collect para convertir a lista. Y acá lo que vamos a hacer es creamos una lista de string llamada lista y con array list le pasamos elementos a esa lista, en este caso Java, Python y MySQL. Creamos una lista de string que es la lista transformada y va a recibir la lista normal pero transformada. En este caso, transformar lista, llamamos al método transformar lista y le pasamos la lista normal y creamos una expresión lambda, donde a cada elemento de la lista lo que vamos a hacer es convertirlo a mayúscula. Y imprimimos lista transformada. Esto lo que va a imprimir es Java, Python y MySQL en mayúscula. Voy a hacer otra solución donde transformar cualquier elemento de la lista. Esta es una de esas soluciones. Bueno, ahora sí, vamos a ver lo que es optional. ¿Qué es optional? Optional es una clase contenedora que puede contener o no valores. Es una forma más elegante de manejar valores nulos, en lugar de hacer verificaciones manuales como si y igual que null, si no es null, si es empty. Entonces, con optional vamos a manejar esto, pero con más elegancia. Así que vamos a crear nuestro primero optional. Como en todos los videos, estamos creando un paquete para cada video, para cada módulo. Este es el proyecto curso Java Funcional que se encuentra en el repositorio del video, donde está todo el proyecto, todo lo que venimos trabajando. En este caso vamos a crear un nuevo paquete. En la carpeta CRC vamos a crear un nuevo paquete y vamos a llamarlo optional 005, y dentro de optional vamos a crear nuestros optional. Vamos a crear una nueva clase y esta va a ser la clase main. Vamos a llamarla optional main. Vamos a crear el método main para ejecutar lo que vamos a hacer. Entonces vamos a crear nuestro método main y ahora vamos a crear una clase, un record, en este caso un record, y vamos a llamarlo usuario. Este usuario tendrá de tipo string nombre, edad y de tipo string un email. Como sabemos, los records vienen con métodos get, set, constructor, método toString, métodos equal, y ya tenemos nuestro usuario, nuestro molde para usuario. Ahora vamos a crear un nuevo objeto de usuario. Vamos a decirle que usuario, vamos a llamarlo usuario, va a ser igual a new usuario. Vamos a definir un usuario, nombre,
edad y un email. Ya tenemos el objeto usuario, un usuario creado. Ahora vamos a crear un objeto. Y un optional de usuario. Vamos a llamarlo esto usuario optional. Y esto va a ser igual a optional. Hay tres formas de crear un optional. Nullable puede tener valores nulos o no nulos. Opt debe tener un valor predeterminado, un valor fijo. Y empty es un optional vacío. Entonces vamos a crearlo con opt. Y aquí vamos a pasarle el usuario. ¿Cómo verifico yo si ese usuario sí existe? Entonces llamo a usuario optional punto el método isPresent y aquí voy a crear una expresión lambda. Vamos a llamarla u función flecha y so vamos a imprimir a usuario u punto el nombre del usuario. Vamos a ejecutar esta clase y como vemos ha imprimido el nombre del usuario. Si el usuario es null, como vemos está lanzando una excepción null pointer exception, ya que el método opt no acepta valores nulos, vacíos. Ya esto podría ser con opt nullable. El método opt nullable puede tener valores vacíos o no vacíos. Y como vemos, no lanzó ninguna excepción con opt nullable. Y con empty es para valores opcionales vacíos. Como vemos, no se ejecuta nada porque no hay nada, el usuario es nulo. Y este método si isPresent lo que hace es verificar si existe el usuario, si hay un objeto, si no es nulo. Si es nulo no se ejecuta nada. Entonces, vamos a definir nuevamente el usuario. Ahora hay métodos or else. Vamos a crear un nuevo usuario. Vamos a llamarlo usuario 1 y esto va a ser igual a usuario optional punto el método or else. Or else lo que hace es un valor por default, por defecto. Si no existe el usuario, imprime otra cosa. O sea, un valor null o puede ser un string. Por ejemplo, el usuario no existe. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo usuario. New usuario. Si este usuario es nulo, entonces me va a imprimir con or else otra cosa, otro valor por defecto, otro usuario por default. Vamos a definirle un nombre, edad y un email. Ahora, si yo imprimo usuario 1 y ejecuto, como vemos ha imprimido el usuario Jesús, no el que estamos pasando con el método or else, ya que or else se ejecuta es si el valor predeterminado es nulo. Si no es nulo, no se ejecuta, no se imprime. Entonces se imprime el normal, en este caso este usuario. Pero si yo
voy a comentar esto y acá digo que este usuario es nulo. Y vuelvo a ejecutar. Y es que no puede ser con el método opt, debe ser opt-nullable. Porque opt-nullable acepta valores nulos o no nulos. Como vemos, ha imprimido ahora al usuario Pedro, ya que este usuario es nulo, imprimió el que le estamos pasando por el método or-else, que imprime el valor por default, en este caso un usuario por default. También existe or-else get, que es similar a or-else, pero esto lo que hace es que imprime una interfaz SUPI, un valor por default. Vamos acá fuera del mail, vamos a crear un usuario por default. Entonces vamos a decirle que usuario, vamos a llamarlo usuario, y esto va a ser igual, perdón, esto es un método static, debe ser un método static. Vamos a llamarlo crear usuario. Crear usuario. Y lo que vamos a hacer es que vamos a retornar return a un nuevo usuario. Le pasamos el nombre. Le pasamos la edad. Y el email. Ahora vamos a crear un nuevo usuario. Usuario. Vamos a llamarlo usuario 2. Y esto va a ser igual a usuario optional punto or else get. Or else get es similar a or else, pero se crea por medio de una interfaz SUPI. Entonces debemos crear una expresión aquí, expresión lambda, flecha, y lo que vamos a hacer es que vamos a llamar al método crear usuario. Ahora imprimo usuario 2. Ejecuto. Y como vemos, ha imprimido el usuario creado. El método crear usuario, creamos un usuario nuevo y es el que le estamos pasando por el método or else get. Imprime por el usuario que le estamos pasando por defecto con el método or else y el que estamos pasando con el método or else get, ya que el usuario que estamos imprimiendo, que este es el usuario optional, es nulo. Si no fuera nulo, pues va a imprimir 3 veces este usuario. Como vemos, acá imprime el nombre y acá imprime el usuario Jesús, y acá nuevamente, ya que or else y or else get se ejecutan si el valor predeterminado es nulo. Entonces ejecuta otra cosa, otro valor por default, por defecto. Existe or else true, que eso es lo que sirve para manejar excepciones. Y vamos a crear un nuevo usuario. Vamos a llamarlo usuario 3. Y esto va a ser igual a usuario optional punto or else true. Y este método lo que es hacer lanzar una excepción si no encuentra un usuario, si no encuentra un valor predeterminado. Entonces, y aquí vamos a decirle que va a lanzar a new runtime exception. Esto es ideal para manejar excepciones personalizadas. Y aquí lo que vamos a decirle es que usuario no existe. Vamos a imprimir el usuario 3. No va a imprimir nada. Se imprime
porque encontró el usuario. El usuario es Jesús. Pero si esto fuera nulo, va a lanzar una excepción. Como vemos, runtime exception, usuario no existe, que es lo que le estamos pasando por acá. Esta excepción se evita con excepciones personalizadas como no fue un exception. Vamos a comentar esto. Ya sabemos que esto es para manejar excepciones. Lanza excepción si no encuentra un usuario predeterminado o un objeto predeterminado. Existe map, que lo que hace es transformar un optional. Entonces vamos a crear un optional string vamos a decirle que se va a llamar este optional nombre mayús. Y esto va a ser igual a el usuario optional punto map, que va a transformar el optional. Y lo que vamos a decirle es que vamos a crear aquí una expresión lambda. Vamos a decirle usuario u.nombre. Y lo que vamos a hacer es que al nombre, el método toUpperScale, lo vamos a convertir a mayúscula. Y aquí lo que vamos a hacer es a imprimir si nombre mayús, el método siPresent, y llamamos, creamos una expresión lambda y imprimimos el usuario. Ejecuto y no ha imprimido nada porque estamos llamando es al usuario normal, el usuario option, y resulta que ese usuario es nulo. Entonces vamos a definir ese usuario normal y ahora sí debe imprimir el nombre en mayúscula, el usuario en mayúscula. Ha imprimido Jesús en mayúscula con map, que transforma un object. Estamos transformando en este caso el nombre a mayúscula. También podemos crear un método para verificar si un usuario existe. En este caso vamos a crear de tipo static un optional de tipo boolean. Y vamos a llamar este método existe usuario. Y vamos a verificar si ese usuario existe por el nombre. String el nombre. Y lo que vamos es a retornar return optional.op. Vamos a pasarle un usuario aquí. En este caso vamos a pasarle el método crear usuario. Y punto es igual. Si ese usuario creado es igual nombre. Aquí lo que vamos a verificar es que va a retornar true o false si el usuario existe por el nombre. Vamos a buscar un usuario por el nombre. En este caso estamos creando un nuevo usuario. En este caso con el método crear usuario que le estamos pasando acá. Y vamos a verificar que si ese usuario existe por el nombre. Aquí debemos verificar el nombre es igual al nombre. O sea, el nombre del usuario es igual al nombre que le vamos a pasar por parámetro. Y acá vamos a crear un optional de tipo boolean y vamos a llamarlo
existe usuario. Existe usuario. Y esto va a ser igual a el método existe usuario. Y le vamos a pasar un nombre. En este caso, este nombre. Punto CExpress. Y creamos la expresión lambda, imprimimos el usuario. Y acá está comprobando que el usuario Juan existe, pero estamos creando es otro usuario. Por lo tanto, ha imprimido false, no existe. Pero si yo imprimo, busco un usuario, el usuario que estamos creando por el nombre, debería imprimir true. Y como vemos, si existe ese usuario por nombre. También podemos crear para encontrar un usuario por el nombre. En este caso no vamos a devolver true o false, sino el usuario en sí, por el nombre. Pues está aquí. El usuario. Y vamos a llamar esto buscar por nombre. Buscar usuario por nombre. Y le pasamos por parámetro de tipo string el nombre por el cual vamos a buscar el usuario. Y vamos a retornar con optional el método op y vamos a pasarle nuevamente crear el método crear usuario, pues donde estamos creando un usuario. Y con filter, el método filter, vamos a filtrar si creamos una expresión lambda, vamos a decirle que usuario, donde el usuario punto nombre es igual a el nombre. Esto lo que va a devolver es el usuario por el nombre. Vamos a buscar un usuario por el nombre. Estamos filtrando por el nombre. Vamos a crear acá optional usuario. Lo llamamos usuario. Se llama el usuario 3. Y esto va a ser igual al método buscar por nombre. Le pasamos el nombre por el cual vamos a buscar ese usuario. Y ahora llamamos a usuario 3 punto el método CExpression imprimimos el usuario. Vamos a buscar un usuario por el nombre. Como vemos, este método no se ejecutó porque no existe ese usuario por ese nombre, no imprimió nada. Ahora si lo buscamos por un nombre que exista, como vemos, ha devuelto el usuario encontrado, el usuario por el nombre. Y ese es el usuario que estamos creando acá en el método crear usuario. Como vemos, de esta manera funciona optional, donde podemos evitar excepciones null pointer exception, podemos definir un valor por default si el usuario es nulo, si el valor predeterminado es nulo, donde podemos transformar un optional, podemos crear métodos, en este caso como buscar por nombre, saber si un usuario existe. De esta manera funciona optional. Así que ahora los dejo con el desafío de este video de optional.
El desafío consiste en crear una función contra el usuario que reciba un opcional usuario como parámetro, como argumento, como parámetro, y devuelva el nombre del usuario si está presente, o si no está presente, si no existe ese usuario, un mensaje predeterminado, ejemplo, que el usuario no existe, no se encuentra. Pueden compartir sus soluciones en los comentarios o en el repositorio de Git que está en la descripción del video, con el nombre hashtag Java funcional con su nombre. Así que los invito a suscribirse al canal, comenten, compartan, denle like y no se pierdan ninguno de los videos. Así que los espero en el próximo video donde estaremos viendo referencia método, métodos referencia. Así que no se lo pierdan, los espero.